Bueno, así es que no me Bueno, mandas a la verga antes, ¿no? bueno, Gracias. La intervención francesa y el Segundo Imperio, rebeliones rurales, pronunciamientos, leva y bandolerismo, varias qué cosas buen más, Google, ¿sabes? güey. Qué buen Google, güey. No mames, güey. No, sí, güey. Bueno, lo bueno es que tú ni siquiera vas para doblar, güey. Estás haciéndote pendejo, güey, en tu casa, güey. No mames. Eres culero, Güey. güey. Bueno, ahí va. Entonces, les voy a explicar entonces ya. Pues a ver, ¿a qué horas, güey? Te estamos Ahí esperando. les va. Entonces, en el siglo XIX, tienen que entender que hubo dos movimientos sociales, que eran los conservadores y los liberales, ¿ok? Los conservadores era básicamente un movimiento social, como vimos en México, que quería regresar al antiguo régimen, o sea, establecer una monarquía. Y tenemos a los liberales, que son básicamente los movimientos que se crearon por consecuencia de las guerras napoleónicas y de la Revolución Francesa y Americana y todo eso. Revoluciones que son importantes, que caben mencionar, es la Revolución Burguesa de 1820, 30 y 48, ya que estas son revoluciones liberales que pasaron en Europa. Eran revoluciones que se hicieron porque la gente quería cambios. Obviamente tuvieron sus consecuencias. La más importante es la de 1848, que es la que básicamente pasa en Francia y ayuda a poner a Napoleón III en el poder. ¿Okay? Después, los movimientos obreros, hay tres movimientos obreros que tienen que aprender, que es el ludismo, el cartismo y el sindicalismo. El ludismo era cuando los trabajadores, por la modernización que hubo en el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad, por la revolución industrial, por la segunda revolución industrial, que si quieren allá apuntar es de 1850 a 1914. El ludismo básicamente se basó en que los trabajadores empezaron a rompían máquinas en las fábricas porque no sabían utilizarlas. Les quitaban el trabajo, podría decirse. Y pues básicamente los dueños de estas fábricas, que podría decirse que son los primeros capitalistas, el surgimiento del capitalismo, pues empezaron a sacar a estos trabajadores porque pues ahora sí que les costaba más caro mantener un trabajador que obviamente mantener a la máquina. Entonces básicamente o te especializabas en saber usar la máquina o te sacaban. El problema de que si te especializabas es que cuando llegaba otra máquina más moderna, tú ya no sabías usarla. Entonces tenías que otra vez especializarte, pero si tú no sabías especializarte, pues te sacaban y te reemplazaban. Ya que como sabemos, a estos obreros se les conoce como el proletariado, que era básicamente gente que vendía su mano de obra por dinero. ¿Okay? Entonces, el segundo es el cartismo, que era cuando los obreros mandaban cartas al Parlamento inglés, ya que como nosotros conocemos, la revolución industrial se creó en Inglaterra, ¿ok? Uno de los principales, ahora sí que personajes importantes de la revolución industrial era el que les había explicado en la clase anterior, que fue James Watt, que fue el que creó la máquina de vapor, ¿ok? Era de Inglaterra. Y después tenemos al sindicalismo, que era básicamente un grupo de obreros que cooperaban entre sí para poder proteger sus derechos como obreros, ¿okay? Para que no los maltrataran, para que no abusaran de ellos. ¿Okay? Y obviamente todos estos movimientos empiezan a formar grupos conocidos, grupos que seguían el marxismo, o sea, el ideal de Karl Marx, que es el creador del socialismo. Una parte que cabe recalcar que es importante entender de este periodo es que se crean tres métodos de socialistas, que es el socialismo utópico, el socialismo científico y el socialismo, no el socialismo, el anarquismo, la anarquía. Les voy a nombrar personajes importantes de cada uno y en qué se basaban, ¿ok? Entonces, el primero, sugiero anotar
los personajes porque sí son motivo de pregunta. Entonces ahí les digo. Entonces, el primero es socialismo utópico. El socialismo utópico básicamente se basaba en la equidad social, pero no tenía un método, era utópico. O sea, ellos decían, bueno, yo pienso que nuestra sociedad tiene que ser justa, social, tiene que ser equitativa, tiene que obviamente ser la riqueza repartida equitativamente, pero no decía un método, era utópico. Por eso se le conoce como socialismo utópico. Sus principales personajes son franceses porque pues, el socialismo utópico se creó en Francia, como cualquier movimiento liberal, todo es en Europa. Sus principales personajes son 4. El primero es Louis Blanc, el segundo es Robert Owen, que es inglés, el tercero es Saint-Simon, y el cuarto es Fourier, ¿ok? Son los 4 personajes principales del socialismo utópico, 3 son franceses y 1 es inglés, ¿ok? El segundo es el socialismo utópico, socialismo utópico, digo no utópico, científico, perdón, que también es conocido como materialismo histórico. Este es creado por Friedrich Engels y por Karl Marx, y es básicamente lo mismo que el utópico, solo que la única diferencia es que el científico ofrece un método para poder repartir la riqueza, ¿ok? Y el último es la anarquía. La anarquía es básicamente un tipo de socialismo donde en el Estado, no hay leyes. Básicamente dice que el Estado no tiene que interferir en lo que pasa en la sociedad. Y sus principales personajes o fundadores, como quieran llamar, son 2 rusos que se llaman Bakunin y Kropotkin, que exactamente ellos crearon este anarquismo porque ellos vivían antes, pues en la época de los zares en Rusia, y iban en contra de esta monarquía. ¿Okay? Entonces, hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, todo bien. Ok. Ok, muy bien. Entonces, esos son los 3 tipos de socialismo. Ahora, la tercera, el 3.3, dice, el nacionalismo y los procesos de unificación nacional de Italia y Alemania. Bueno, en 1870 se unifica, 1870 y 71, se unifican Alemania e Italia. Lo más importante que hay que entender aquí son quién unificó a estos 2 países y cómo se pudo llegar a esta unificación. Bueno, Alemania antes, como ustedes ahorita deberían entender o conocer ya ahorita a estas alturas, antes Alemania no se le conocía como Alemania, era Prusia, ¿ok? Era el reino prusiano. Ya que en Alemania, lo que es Alemania actual, eran diferentes reinos, podría decirse, diferentes reinos, diferentes estados, como quieran llamar, pero que todos eran alemanes, o sea, todos hablaban alemán, todos tenían las mismas tradiciones, todos tenían lo mismo, simplemente no estaban unificados, no estaban bajo un mismo mando. Podría decirse que el reino, el estado, el país, como quieran llamar, el más fuerte de estos era Prusia. Entonces, ellos pues unificaron Alemania mediante obviamente negociaciones, pero obviamente tenemos que entender que estos países alemanes, esos estados alemanes, estaban bajo la influencia de dos potencias muy importantes en ese tiempo, en el siglo XIX, que era Francia y Austria. Entonces, pues Prusia, ¿qué hizo? Pues básicamente peleó contra esos 2 reinos para poder unificar Alemania. Las 2 batallas que tienen que conocer, o 2 peleas, las 2 guerras importantes, básicamente es la franco-prusiana y la austro-prusiana, ¿ok? La franco-prusiana es básicamente contra Napoleón III, y la de Austria, no me acuerdo contra quién era porque no es relevante, pero el punto es que eso fue cómo se unificó Alemania
y después